Buenas tardes y muchas gracias a todos por su presencia en este nuevo ciclo de conferencias de la Comisión de Ciencia y Tecnología del RIDEA. Un ciclo que será breve porque consta solo de 2 conferencias esta vez por parte de su autor, pero que me atrevo a aventurar que van a resultar 2 pequeñas joyas por su originalidad, por su interés y por lo novedoso de lo que ustedes van a poder admirar hoy y el próximo miércoles. Y todo es mérito de su autor, que tengo aquí al lado, Ricardo Roberto Fernández Martínez, a quien paso a presentarles a continuación. No puedo ser muy neutral hablándoles de Ricardo, porque lleva siendo mi compañero de buceo desde hace unos 30 años, y eso pues conlleva siempre la consolidación y la perdurabilidad de una amistad ya vetusta. Pero les aseguro que nadie conoce como él la vida de nuestros fondos marinos de aquí de Asturias y del Cantábrico. Ricardo es biólogo, lo que le permite que ese conocimiento sea con una base muy científica de lo que observa y fotografía, pero a esto lo complementa con una pasión personal, y es que para Ricardo el Cantábrico es su pasión y su vida, de siempre. Hace unos 15 años, allá por el 2008, publicó la primera y, que yo sepa, única hasta ahora, guía de invertebrados del Cantábrico, que me atrevo a calificar como un libro de referencia para buceadores, naturalistas y biólogos interesados en la vida de nuestro mar Cantábrico. Ricardo es profesor de biología en el Instituto Virgen de la Luz de Avilés y es el profesor que todos desearíamos tener, capaz de despertar el interés en su asignatura a los alumnos como pocos lo logran. Aquí en el público sé de otro que también lo consigue. Por su cuenta rehabilitó y reparó microscopios y otros instrumentos que estaban estropeados o en desuso, y consiguiendo donaciones y contribuciones y tal, pues creó un laboratorio en el instituto donde los alumnos disfrutan de todo tipo de vivencias científicas, desde observar mitosis celulares en una raíz de cebolla a multiplicaciones celulares, protozoos moviéndose en una infusión, etc. Un buen indicio del interés que despiertan sus alumnos es que algunos de ellos van incluso allí en el tiempo de recreo a ver cosas en el laboratorio de Ricardo. Por si fuera poco, Ricardo es un fotógrafo submarino excepcional, como se ve en la guía de invertebrados que ya publicó y en otras muchas publicaciones en las que colaboró, gracias a lo cual recibió incluso premios en concursos especializados en foto submarina y tal. Con la llegada de las técnicas, con una nueva técnica fotográfica desde hace unos años, que consiste en el apilado de imágenes, a Ricardo se le abrió una puerta fascinante de exploración, que era la microvida marina del Cantábrico. Como les va a explicar, esta técnica permite solapar imágenes escogiendo las partes o sectores más nítidas de cada una y utilizando incluso objetivos de microscopio acoplados a su cámara. El resultado es sorprendente por la nitidez y la calidad de la imagen que se consigue. Pero para lograrlo, el animal debe estar completamente quieto durante unos segundos o minutos. Por ello, lo que la mayoría de los fotógrafos hacen es recurrir a animales muertos. Sin embargo, Ricardo va más allá y consigue lo que yo creo que nadie más en el mundo está haciendo, y es fotografiar al diminuto animal vivo en un microacuario. Esto permite captar posturas y actitudes totalmente naturales de este pequeño animal sin distorsionarlo, como ocurre ya con los animales que ya están muertos. El precio que hay que pagar por ello es una enorme paciencia, porque imagínense una larva de cualquier diminuto animal del plancton que lo que más le apetece en el mundo es nadar. Pero Ricardo tiene esa paciencia y lo consigue. El resultado son las fotografías extraordinarias que ustedes van a ver hoy y el próximo miércoles, que son sorprendentes por su estética y por descubrirnos seres y conductas insospechadas. Bueno, no me extiendo más y le doy la palabra y las imágenes a Ricardo Roberto Fernández Martínez. Muchas gracias.
gracias. ¿Se me oye bien? Bueno, pues muchísimas gracias, Chema. Bueno, ya me puedo ir contento para casa, solo por lo que he oído. Por cierto, aprovecho para decirte que la donación que hiciste al laboratorio, pues todo ese material está trabajando ya allí muy bien, ¿eh? Y bien, pues nada, la foto del inicio, que están viendo ahí, parecen dos planetas en el espacio. A mí me gusta bastante porque esos dos planetas pues simbolizan un poco el mundo aparte que vamos a ver ahora, ¿no? Yo llevo 37 años buceando, unos pocos menos haciendo foto submarina, pero bueno, cuando uno se sumerge en el Cantábrico, eso no es el Mar Rojo, ¿vale? Esto es el Cantábrico. Ahí, hasta el último centímetro de la roca está llena de vida, una vida variada. Aquí tenemos otro fragmento del fondo de aquí del Cantábrico, y yo desde que con 14 años vi esto, dije, pues yo quiero ver y saber todo lo que hay aquí, ¿no? Y a lo largo de estos años, pues efectivamente me ha ido bien. Y bueno, yo tengo claro que desde un humilde mejillón, porque eso que hay son mejillones, y creo que aún así la foto funciona, porque se ve ahí el manto y sitios de entrada y salida de uno de ellos. Y bueno, pues desde un humilde mejillón hasta pues las Astropecten, que es, bueno, esta ya no es una estrella tan común, pero también creo que es bastante bonita. Esto es un grillo marino, que también cuesta bastante trabajo verlo porque está enterrado, hay que localizar la guarida. Esto es un liparis, este es un pez que se descubrió en Asturias en los años 70. Es bastante escurredizo, también hay que saber dónde hay que ir a buscarlo. A mí me parece muy bonito porque recuerda un renacuajo casi, ¿no? Y es un caballito de mar, que aquí en Asturias tenemos dos especies, es el Gutulatus, que es este, y el otro, el Hippocampus. Y bueno, esto es muy raro, tuve la suerte de poder documentar un lumpo, aunque bueno, está... Y hay cosas joyas, como esto de aquí, que es un coral negro. Es un coral negro que, bueno, que este hay que descender a una cierta profundidad, está a unos 35 metros, pero es una joya porque eso está mucho más profundo habitualmente. Y ver este coral en vivo es esta colonia, que es bastante grande, que tiene un montón de años. Y bueno, pues si se están preguntando por qué se le llama coral negro, porque es blanco, porque los primeros que se clasificaron sobre su esqueleto, que su esqueleto es negro, se puede ver aquí en lo que es la línea de la rama, el esqueleto, ¿no? Que se ve negro. Y luego en concreto, esta especie de coral tiene los pólipos más bonitos que he visto aquí. Me encantan. Y bueno, lo que es una gozada también, otra de las experiencias muy bonitas que tengo aquí del Cantábrico es poder bucear con tiburones, ¿no? Esta fue una tintorera a 12 kilómetros de mar adentro desde el Cabo Peñas, que bueno, nos deleitó nadando a nuestro alrededor, y son experiencias submarinas fantásticas que he ido acumulando a lo largo de todos estos años. Pero me faltaba algo, ¿no? Yo siempre tenía una de las cosas, pues jugaba a la lotería era para poder comprarme un microscopio de scanning. Sigo intentándolo, pero bueno, ya no igual como misma gana, porque tengo un pequeño microscopio de scanning ahora que me he ido construyendo gracias a esta nueva técnica. Me voy a dos clásicos, a Darwin, que dice: con frecuencia echaba por la borda una red hecha de tejido fino y así capturaba muchos animales curiosos y tan curiosos que son. Y luego están, esto es una vidriera que hay en el Museo de Historia Natural de Viena, con la obra de Haeckel, ¿no? Publicó, era una obra que él publicó como que se llamó Obras de arte de la naturaleza, en 1904, fue cuando hizo el primer volumen completo. Y bueno, estas joyas, estas maravillas, yo siempre las había querido ver. Mismamente en la carrera, cuando estudiaba biología, hubo animales que, vamos, llegué a ver solo por dibujos. Bueno, aquí está un poco cambiado este texto, pero esta técnica del apilado de imágenes, fíjense, esta es una fotografía que tiene poco aumento, porque son solo 3 aumentos. ¿Y cuál es el problema de aumentar mucho? El problema de aumentar mucho es que la profundidad de campo es mínima, lo que sale enfocado es muy pequeño, ¿no? Cuando buceamos podemos llegar a unos ciertos límites de fotografía macro, con suerte 2 aumentos. 3 estoy debajo del agua, ya casi sale una sopa de colores, porque el agua con el movimiento, etc., es muy difícil. Pero claro, con esta nueva técnica cambia. Estos son 57 fotografías, que son muchas. Esta es de las primeras que hice,
porque 57 fotografías para 3 aumentos es una barbaridad, pero creo que ilustra bastante bien lo que nos permite la técnica. Lo que decía el microscopio de scanning, pues prácticamente es lo que podemos tener en casa con este mecanismo, ¿no? Lleva mucho trabajo, ¿no? Yo además, porque esto nació con fotografía de insectos, ¿no? Los insectos son relativamente fáciles de capturar, de secar y se van a estar quietos, pero estos no. Como apuntaba Chema antes, efectivamente hay que tener mucha paciencia hasta lograr que se queden quietos. Bueno, este en concreto es una excepción porque estaba muerto. Porque es para un amigo que esté presente además, que bueno, seguimos pensando a ver si es una especie nueva, ¿eh? Bueno, entonces ahora también lo que les quiero transmitir es, porque es difícil, ¿no? Yo les digo ahora 3 aumentos, pero eso cómo era realmente de pequeño. Entonces, pensando cómo darles una idea de lo pequeño que es lo que van a ver, pues imagino que conocen a esta pequeña mariposa, que es muy común aquí en Asturias, es la parargeria, la mariposa de los muros. Y bueno, si hay alguien que no se da cuenta cómo es de pequeña esta mariposa, pues tengo aquí una. Bueno, tengo aquí una, que lo importante que se vean es el ala, ¿vale? El tamaño que tiene este animalín, y que se fijen en este trozo de aquí. Se ve muy mal, ¿no? Lo que estoy señalando con esta mariposa es este trozo de ahí, de este ala. Así que, bueno, pues el animal que acaban de ver eran 3 aumentos, ¿vale? Que sería el equivalente a esto de aquí. Entonces, ¿qué aumentos o en qué ratio de tamaño nos vamos a mover? A ver si sí consigo que se puedan hacer una idea. Pues vamos a aumentar ese ala, y además esto es una cosa que se hace mucho con esta técnica. Hay gente que se dedica casi exclusivamente a fotografiar escamas de alas de mariposa. Los mariposas se llaman lepidópteros precisamente por eso es lo que quiere decir su nombre. Entonces, bueno, aquí ven, esto es al aumento que estaba el animal de antes, ¿no? Se ve perfectamente toda esta parte baja del ala, ya se ven las escamas. Ahora aquí vamos a aumentarlo un poco más, entonces son 5 aumentos, que es la mayoría de las fotos de la semana que viene, y bueno, algo más, porque en eventos los bichos son un poco más grandes, pero aquí vamos a seguir aumentando. Esto ya sería 10 aumentos. Hoy casi lo más pequeño, o sea, lo menos pequeño de hoy anda por este tamaño. Sobre 10 aumentos, aquí ya se ve mucho mejor las escamas. Estos serían 13 aumentos. Ya nos vamos a lo que es ese puntito negro y el puntito blanco, que ya prácticamente podemos contar las escamas. Aquí estaríamos a 13 aumentos. Aquí estamos a 17 con 2 aumentos, que son 55 fotos, esto ya es más normal. Y hasta hace poco, este era el máximo de ampliación al que yo llegaba, a los 21 aumentos. Ahora llego a 24 porque con un cambio muy sencillo, he cambiado los tubos de extensión por un fuelle. Y con eso me permite separar un poco más el objetivo de la cámara y consigo que, bueno, aquí se ven ya incluso el detalle de las escamas. Hay gente que se dedica a esto que ha conseguido 100 por, no sé cómo lo hacen, incluso 50, llegar a 50 ya es difícil, pero bueno, yo de momento llego hasta 24. Pues vamos a echarles un vistazo a el zooplancton, que he ido recopilando a lo largo de los años, de estos últimos años, y vamos a ver todos estos grupos, un poco, que he ido a algunas especies. Todo esto es del Cantábrico, todo esto está recogido aquí. Y igual se preguntan, ¿y qué pasa con el fitoplancton? Bueno, el fitoplancton es que se me escapa, es muy muy pequeño, y además el fitoplancton se documenta bastante bien con técnicas de lo que es de microscopía, ¿no? Tampoco hace falta mucha profundidad de campo para recogerlo. Esta es una imagen a 10 aumentos y bueno,
esta tiene algo de recorte, se notan mucho las aberraciones cromáticas, pero esta está hecha de 21 aumentos. Y además estos se acaban de dividir. Esta parte es nueva y esta parte es nueva de cada una de las dos. Hay veces que esto sale haciendo cadena. Esto es un dinoflagelado bastante común. En las muestras de Plankton siempre salen algunos, ¿no? Es del género Ceratium. Y aquí tengo una diatomea. Luego, una ristra de estas diatomeas va a estar al lado de una larva de cangrejo. Para que se hagan una idea, esto es 24 aumentos, esto es el máximo, y además tiene algo de recorte todavía, ¿no? Pero bueno, esto es el poco fitoplancton que he seguido. Y bueno, esto que es bastante curioso, es muy curioso, porque sabrán que a veces en el Cantábrico vemos brillos. Hay veces que en el verano, muchas veces, cuando las olas rompen, se iluminan. Bueno, pues el responsable es este pequeño animal que tenemos aquí, un protozoo prácticamente, se llama Noctiluca scintillans y es otro dinoflagelado, ¿vale? Es muy curioso porque tiene una cantidad de potasio en su interior más elevada que el agua del mar, con lo cual flota, le hace flotar, y luego lo que es heterotrófico, se alimenta por fagocitosis, pero también tiene en su interior algas que hacen la fotosíntesis y si no come es capaz de sobrevivir gracias a la fotosíntesis de las algas que tiene dentro. Y luego lo más impresionante es eso, esos destellos de luz gracias a que tiene un sistema de luciferina y luciferasa en las enzimas que son capaces de hacer esos destellos de luz. Y lo que no está claro es por qué hace esa luz. Hay una teoría que dice que es lo que se llama el alarma contra ladrones, que es que cuando un copépodo se come a estos animales, estos animales que están dentro y que están recibiendo impactos, que es lo que les hace brillar, hacen que el copépodo brille. Entonces eso hace que, es como decir, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces si le localizo a sus predadores que este bicho nos está comiendo, pues vendrán y se lo comerán a él, ¿no? Entonces posiblemente un copépodo dure poco después de haberles consumido. Y bueno, esto solo me salió una muestra creo que fue hace un par de años, y bueno, cuando indagué lo que era, pues me sorprendió bastante, la verdad. Bueno, nos vamos a otro grupo, que son los radiolarios, también son muy curiosos, son muy comunes también. Esto es una pieza que hay, ya llevan llamando la atención muchos años. Esto es una pieza que hay en el Museo de Historia Natural de Londres, en el camarín que hay detrás de la figura de Darwin, que es el camarín de los tesoros que llaman allí, y es una reproducción de una estrellita de estas. Estos son radiolarios, aquí tenemos un grupo de ellos, y son también unos organismos unicelulares que tienen estas varillas son unas varillas muy curiosas porque están hechas de celestita, que es sulfato de estroncio, ¿no? La mayoría de los esqueletos están hechos de calcio, pero aquí este tiene estroncio, es bastante raro, también algo de trazas de bario. Y luego, sobre esas varillas, el animal se expande y se recoge, y así varía también su volumen. Este es una cantoneta, creo recordar. Otro grupo también que sale bastante, aunque salen, me los encuentro más en las eventos, son los foraminíferos. También son otro grupo de organismos unicelulares que hacen una concha, ¿no? Que se llaman foraminíferos porque la concha está llena de forámenes, como van a ver, agujeros, que conectan a cavidades. Tienen un patrón espiral, no sé si se fijan, bueno, si no ven bien el patrón de espiral lo van a ver mejor aquí, porque es lo mismo pero fotografiado con luz polarizada, que lo atraviesa y se ve mejor el patrón y quizás también los forámenes, ¿no? Son estos agujeros de aquí. De estos hay varias especies que han salido. Esta es una, también se ven muy bien los forámenes. Esto que tiene este aspecto de rosas, también me parecen muy bonitos. Y por ser captura, esto es una espícula de una esponja. Estos son 20 aumentos, aquí estamos a bastante aumento. Y también salen midarios, pero los midarios son los más difíciles de fotografiar con la técnica de photostacking porque se contraen. Por más cuidado que tienes, en cuanto logras que se queden quietos,
ya se contraen y pierden bastante del atractivo que tienen. No obstante, he conseguido algunos. Este es bastante curioso, parece como que tenía como medusitas pegadas a él, no sé muy bien si es que los estaba produciendo o estaban pegadas. Esta es la última que hice, que bueno, esta lo logré también. Esta no se encogió tanto, pero bueno, los nidarios la verdad es que me llevan muchísimo tiempo, dentro del mucho tiempo que lleva hacer cada foto de estas. Y bueno, platelmitos también salen, pero también son infinitamente muy pequeños. Y esto es un 24 también, de aumentos, o sea, es minúsculo, podría desplazarse entre las escamas de la mariposa. Y bueno, llegamos ya a los poliquetos, que son, esto sería una larva ya casi, un huevo como los que tenemos al principio, solo que empieza a estirarse, empieza a tener aquí los esbozos aquí va a ser, creo que la línea de cilios para dar la larva tropófora. Y esto se va a transformar en esto, y es lo bonito de ver el plancton. Pero que yo llevo toda la vida viendo a los adultos, pero desde que estudio el plancton me la veo a sus bebés. Y es muy bonito, porque yo hacía tiempo que había fotografiado los gusanos de escamas, que son bastante comunes, como por ejemplo los Arnotoe. Pero aquí tenemos a sus bebés, ¿no? Aquí tiene ya una escama, aquí este tenía más, las perdió a manipularlo, pero como va desarrollando los parápodos y las tetas, ¿no? Que es lo que por eso se llaman poliquetos, por estas sedas que tienen en cada parápodo, y que está un poco más desarrollado, está desarrollando los ojos, y los parápodos ya mucho más desarrollados, y este está un poco más ya sigo buscando los estadios superiores. Por cierto, aquí que no había terminado. Esta es otra especie que creo que tengo el adulto, y va creciendo, va desarrollando. Por cierto, las setas suelen brillar con colores bastante bonitos. Y me parece que este es el adulto, y este sería una especie holoplanctónica. Cuando hablamos de las especies que habitan en plancton, hay que diferenciar entre las holoplanctónicas que pasan toda su vida en el plancton y las meroplanctónicas que pasan solo la fase larval. Este es un polinoe, este es muy común. Este sale muchísimo es una larva, no es el adulto. Aquí tengo una un poco, esta no es de hace mucho, está ya más desarrollada. Aquí son cilios que están ahí, están los cilios de una manera de que se paguen, siempre salen movidos, pero bueno, por lo menos mientras el animal no se mueve la foto sale. Y este es un adulto que no he sido capaz de identificar, pero bueno, no es raro, porque la verdad es que de plancton no hay mucha información, pero este también sería un organismo meroplanctónico según una muestra de plancton y se ve completamente con estos ojos ahí desarrollados. Este sí es una larva. Este sí lo tengo determinado, se llama Magedona alieni y es un individuo bentónico. El adulto vive en un tubo y desarrolla a pesar de que tiene estos dos tentáculos aquí, estos los acaba perdiendo y desarrolla unos nuevos. La verdad es que esta foto me quedó bastante bien, se le ven muy bien aquí las mandíbulas y bueno, contacté con una autora que fue la que me ayudó a identificarlo y la fotografía le encantó y me la pidió para ponerla de portada en un trabajo que estaba haciendo precisamente sobre esta especie, ¿no? Así que bueno. Y luego esto es una de las cosas que también me encantó cuando lo descubrí, me llamó mucho la atención. Esto es un grupo de poliquetos que se llaman los miriánidos y son muy curiosos porque tienen una reproducción en la que alternan generaciones. Esta de aquí se llama estolón y es un estolón hembra. Los estolones hembra portan los huevos en una especie de crisálida que llevan pegada en la zona ventral. Aquí tienen otro ejemplar, está quedó bastante bien. También de nuevo las setas brillando en colores, que estos garfios son importantes en la identificación, o se llama miranida prolífera, y como digo, esta es una hembra. Y este es el macho. También es considerablemente más grande que la hembra. Aquí estaría una parejita. Y lo curioso
es que el origen de estos dos individuos, de los estolones, es mediante reproducción asexual. Es decir, hay otra generación que produce estos individuos. Y tuve la suerte, en lo que vamos a ver la semana que viene, en muestras de eventos, en encontrarme con un, no sé si es la misma especie, pero este es otro miriánido. Y aquí se ve, pero sí que este es la otra fase, y aquí está produciendo un estolón. No sé si se dan cuenta, si lo ven bien. Si no lo ven bien, lo aumento más. Aquí estaría, aquí está la cabeza, y esto es el cuerpo de este organismo, se va dividiendo en nuevos individuos. Aquí tenemos uno que se acabará soltando y pasando al plazo. Y esto también es una historia, esto también es otro miriánido, también lo tengo identificado, se llama Brania pusila, y también es una historia bastante bonita. Yo cuando me salió una muestra, tampoco vi que tenía este individuo aquí pegado. Este individuo totalmente es otro poliqueto, pero ¿qué eran? ¿Qué se les puede ocurrir que son? Macho y hembra, ¿verdad? Es lo que yo también pensé, de mano. Pero sin embargo tiene una historia curiosa. No es el macho, es un hijito. Esta especie, a lo largo, en cada segmento, hay un poro, que es el poro nefridiano, que es por donde orina el animal. Bueno, pues curiosamente, los embriones se desarrollan adheridos a los poros nefridianos. De forma que a lo largo de esta hembra hubo, o había, varios individuos de estos pegados, eran los hijos. Se ve que este fue el único que quedó, este era el que más pegado estaba. Posiblemente en la muestra perdió, mientras manipulé o sea, estaba en el frasco y me lo llevé a casa, seguramente perdió a los otros, pero bueno, me pareció una historia bastante curiosa, ¿no? Luego, una cosa que también me sorprendió es este, que es un animal bastante típico, son estos gusanitos que vienen pegados en las conchas de los mejillones. Yo pensaba que se pegaba la larva y una vez ahí desarrollaba la concha, pero no. Esta estructura, este caparazón en espiral, donde es un se me ha ido el nombre, este no lo tengo aquí apuntado, pero es un espirorbis que viene en muchas denominaciones, pues ya desarrollan esta estructura en blanca, que digo es que es el caparazón, cuando están en el plazo. Bueno, esto de aquí es una larva de este día, no sé por qué, bueno, igual se me salió y la dejé ahí, con la muestra, una larva de almeja. Y aquí está por otro lado, aquí se ve muy bien la espiral, ¿no? Y los tentáculos del animal. Bueno, los nemátodos salen también, ¿no? Pues el que se haga una idea, los nemátodos, más famosos son los anisakis de las merluzas, ¿no? Que son parásitos. Pero también hay nemátodos de vida libre, no son raros, aunque son más comunes en las muestras de eventos, pero este me salió un día una de Plankton y le saqué la foto y bueno, colaboró, no se movió, está bastante detallado. Moluscos salen las larvas de los moluscos y salen ya con sus protoconchas. Los moluscos desde que son muy pequeños ya desarrollan la concha. Lo malo de esta técnica es que no los saco con todo lo bonitos que son porque en cuanto ya no están en su... Este tiene un poco, pero claro, está movida. Estas se llaman larvas Belliger. ¿Por qué se llaman larvas Belliger? Bueno, esta es otra especie, también bastante común, porque esto tiene estos parápodos, que es lo que se llaman las velas, y están ciliados, y con esto nadan estas larvas. Esta es una como la que acaban de ver en la imagen anterior, solo que aquí está moviéndose, ¿no? Y ven que la muestra efectivamente está viva. Y ahora por qué no pasa. Vale. Perdón. Bueno, este es el único ejemplar que he sido capaz de conseguir. Me salió no hace tanto. Y se trata de una cabolinia. Se llaman mariposas de mar, porque son organismos holoplanctónicos, pasan toda su vida en el plancton, y esta es su larva, ¿de acuerdo? Es del grupo de los tetosomados y que están dentro de los opistobranquios, es decir,
Esto que tenemos aquí es un primo de los populares nudibranquios que todos los buceadores de la sala sé yo que conocen muy bien. Pues este luego va a desarrollarse y forma un animal muy bonito que es cierto que parece una mariposa. Pero bueno, de momento tengo la larva. Aquí tengo esto, son larvas, salen muchas larvas de bivalvos, que son, las larvas de bivalvos son espectaculares porque la concha, que todavía es muy débil, permite ver perfectamente el interior, ¿no? Aquí estarían los músculos abductores, aquí de Protopancas, y esto que está en espiral son las branquias con las que filtran el agua, y por aquí sale el pie. Esta creo que son de almeja y esto es un mejillón, creo, por lo que he podido ver. Y luego llegamos a los reyes del plancton, los absolutos reyes del plancton, como son los crustáceos. Los crustáceos son muy variados y son muy curiosos. Esto que tenemos aquí, venimos de ver las larvas de los bivalvos. Bueno, pues esto es un crustáceo que ha llegado a la misma solución para protegerse, una especie de concha bivalva. En este caso un caparazón bivalvo, muy parecido a los anteriores, ¿verdad? Pero lo que hay dentro es una especie de pulga. Aquí se ven las patas, aquí se ven las antenas. ¿De acuerdo? Son muy comunes en los crustáceos y aún más en el bentos. Y luego llegamos a lo que se llaman las pulgas de agua, que son también comunes. Hay varias especies, son espectaculares, tienen este gran ojo compuesto que mueven, ¿no? Y luego lo que es muy curioso es su ciclo de vida. También son organismos holoplanctónicos porque tienen una cámara de incubación. Esto que ven aquí, naranja, son ojos, los ojos de las hijas de esta de aquí. Porque en su ciclo de vida, cuando nacen del huevo, son hembras. Toda la población son hembras y se van a reproducir mediante partenogénesis, es decir, sin que intervenga ningún macho. En esta cámara incubatriz, aquí se ve, yo creo que se ve muy bien, aquí hay otra, son dos larvas, y aquí se ve muy bien, yo creo, el ojo, ¿no? El gran ojo, como el de su madre, ¿verdad? Bueno, pues cuando las condiciones son buenas, esta estrategia, que es una estrategia de reproducción asexual, pues permite que muy rápidamente el medio se llene de ejemplares de la especie. Pero claro, cuando las condiciones van empeorando, entonces generan una generación de machos. Esos machos fecundan a las hembras y las hembras producen un huevo. Un huevo que va a ser un huevo de resistencia. Cuando las condiciones siguen empeorando, estos huevos quedarán en el agua y quedarán listos para dar una nueva generación cuando las condiciones mejoran. Y de nuevo se reiniciará el ciclo, volverán a salir las hembras que por partenogénesis llenarán el agua de nuevos ejemplares. Y este es otro ejemplar de pulga de agua que es muy... sí que, bueno, los anteriores eran distintas especies de Bazne y otras, pero esta sí que es fácil de identificar. Su nombre es Penilia avirrostris. Lo de avirrostris yo creo que está claro por qué es, ¿no? Me parece que tiene un pico. Y bueno, a mí me encantó verla y fotografiarla y descubrir lo que era, pero la mala noticia es que es un animal que vive en aguas tropicales y más bien calientes. Así que ya me ha salido en varias muestras, así que esté en nuestras aguas pues es otro síntoma más de que estas aguas ya no son tan frías como eran. Luego, pues vamos a unos más familiares, los cirrípedos. Aquí tenemos, parece mentira, pero esto que vemos aquí es una larva de un balán, la larva Nauplius. Y recientemente descubrí una cosa curiosa. Aquí tenemos, bueno, esto es una pequeñísima muestra de los miles de ellas que obtuve en una muestra de finales de febrero de este año. O sea que los balanos de la ría del Leo se estaban reproduciendo ahora. Pude hacer esta imagen, la que se ven estas larvas Nauplius. Las de las percebes son parecidas, un poco más estiradas. Estas larvas Nauplius se transforman en esta otra, en la larva Cipris. La larva Cipris, aquí ya vemos los apéndices que luego se transformarán en los cirros, y luego son importantes estos dos órganos que tiene aquí en forma de copa, porque son dos quimiorreceptores con los que va a evaluar el sustrato
y con los que va a encontrar el lugar idóneo para fijarse. Con esta glándula generará el cemento y ahí se pegará y se transformará, en este caso, en un balán. Es decir, en esto. Aquí se ven con los cierros que vemos ahí, ¿no? Bueno, y llegamos a los reyes del plancton, como no pueden ser otros, los copépodos. Los copépodos, básicamente, bueno, tienen el cuerpo bien dividido entre estas tres partes, el cefalosoma, el metasoma y el urosoma. Como no me quiero enrollar mucho, lo que sí quiero destacar es esto. Los tres principales que hay son los calanoides, los ciclopoides y los arpacticoides. Vamos a verlos. Aquí tenemos un calanoide, y este es el más común de todos. Está también bastante grandote, anda sobre unos 7 aumentos esta foto, que se llama Paracalanus pallus. Y vemos estas grandes antenas con las que detectan a sus presas. Aquí la vemos, otro calánido con su gran ojo nuclear, creo que se llama. Otro calánido, son, como les digo, muy comunes y tienen una forma de alimentarse muy curiosa. Con las antenas detectan las vibraciones de posibles presas, o detectan también químicamente, también tienen quimiorreceptores donde puede haber que comer, y lo que hacen es, con las anténulas y las patas, generar corrientes de agua que atrae a todo lo que hay. Lo van a poder ver. Tenemos otro. Estos son unos 18 aumentos o por ahí. Otro calánido con estos apéndices de aquí son los que va a generar unas corrientes de agua circulares. Esta es la misma de antes a más aumento. Esta, que bueno, otra cosa que me sorprende, claro, al estar vivos los animales a veces muestran un patrón de colores espectacular, como se puede ver aquí, ¿no? Este en concreto es Pontella lobiancoi. Este sí que lo he logrado determinar. Y bueno, lo que les decía de las corrientes que generan para alimentarse, este es un pequeño vídeo que hice también. Bueno, este tiene un poco de una música. Pero este es un vídeo didáctico que hice para los niños del instituto, que lo hice con ellos además. Este ejemplar se ve muy bien las corrientes que genera. Atrae los diatomeas, los organismos de los que se alimenta, y genera estas corrientes. Bueno, casi que... Y bueno, y aquí no puedo evitar hacer una... Siempre lo hago con los niños. Vaya, perdón porque... A ver. Aquí. Y siempre les cuento que Plankton, el malo de Bob Esponja, tiene un ojo solo, precisamente porque es un copépodo. Y claro, y bueno, y es que quiero siempre hacerle un pequeño homenaje a Stephen Hillenburg, que fue el creador de Bob Esponja, porque no sé si lo saben, era un biólogo marino, y un biólogo marino muy bueno. Y bueno, me creó esa serie, pero gracias a él los niños vienen sabiendo, vale, Plankton es el malo de Bob Esponja, pero conocen la palabra Plankton, que está muy bien que la conozcan, ¿no? Esto sería un ciclopoido, el otro gran grupo de los que veíamos. Y este es un safirínido, que tuve mala suerte porque he encontrado este es una hembra. Los safirínidos se llaman copépodos zafiro, porque los machos brillan como zafiros. Bueno, por lo pronto tenemos la hembra. Para otra ocasión, con suerte igual logramos el macho. Y luego llegamos a los arpacticoideos. Volvemos a lo que decía yo antes de los colores. Estos organismos tienen unos colores que a mí me sorprendieron bastante y son, digamos, los que tienen unas formas más variadas, más complejas. Por ejemplo, este era minúsculo. O este lo saqué hace poco también, que también lo identifiqué, es un microsetela, del género microsetela. Aquí estas estructuras son para la cópula. Y este, que es muy curioso, que es del género Ditricocoricaeus, que estos son de los pocos que tienen un ojo complejo. Todo esto de aquí es ojo. Y aquí tiene una lente, es decir, este animal es capaz de formar imágenes que esta lente enfoca
sobre esta zona de aquí, que son las células sensitivas. Sería como un poco la retina del animal. Y bueno, en este caso es una hembra que porta los copépodos, que generalmente las hembras portan los huevos. Este es otro arpacticoideo, que todavía no lo he logrado identificar. Este es una Eutorpina alcunifrons, también una hembra con huevas. Y aquí otro arpacticoideo portando huevos, con el ojo, ¿no? Como el de huevo. Y luego, que haya esos tres grupos principales no quiere decir que no haya otros. Y a mí estos me parecieron en su día realmente espectaculares, los monstrílidos. ¿Por qué se les llama monstrílidos? Siendo un bicho, a mí me parece precioso, vamos, parece casi un alienígena, ¿no? Con esta especie de escafandra en la que tiene este ojo brillante. Bueno, los monstrílidos se llaman así porque no tienen piezas bucales. El biólogo que los determinó, esto que es ya un adulto, no va a alimentarse, y al no alimentarse no tiene piezas bucales. Entonces el que lo describió dijo que le pareció una monstruosidad que no tuviera piezas bucales. Luego ya se descubrió que sus larvas se alimentan bien de los animales que parasitan. Los monstrílidos no son muy comunes, pero sí que salen en las muestras. Y luego incluso los copépodos, los buceadores. Sabéis que es muy típico ver a los peces con cimotoideos, con este tipo de isópodos parásitos, pero también los hay en su versión minúscula y también parasitan a los copépodos. Aquí tenéis otro, que es un Paracalanus parvus con otro de estos parasitándole. Y luego ya llegamos a los más familiares, a los decápodos. En los decápodos encontramos alguna especie. Esta es una especie planctónica también. Este sería un adulto. Creo que, aquí tengo fui muy colaborador, le pude hacer un primer plano. Y creo que esta es una larva del anterior. Tiene aquí estas tres espinas que tiene ahí tan bonitas, que tienen, si se fijan, son aserradas. Este de aquí las tiene aquí esbozadas. No sé si se ven bien, pero las tiene ahí. Por eso pienso que puede que sea una de sus larvas. Este es una larva zoea, que se llama, pero una zoea de gamba, ¿no? Vamos a distinguir dos grandes grupos, lo que son las gambas y lo que son los cangrejos, ¿no? Bueno, pues esto es una zoea de gamba, que esta foto ya tiene unos cuantos años, y hace poco me salió esta, que es la misma, un poco más crecida. Y además la he logrado identificar, es la zoea de Processa canaliculata, que es una gambita de color rojo que generalmente se ve buzando de noche. Esta me ha salido ya algunas veces, es espectacular, pero todavía no he llegado a identificarla. Pero lo que tiene es un tarsón maravilloso. La próxima semana, gracias a los misidáceos, que la manera de identificarlos es mirando el telson, pues empecé a fotografiar los telson y me encontré que salían unas fotos, además estéticamente espectaculares. La verdad es que me estoy dedicando a fotografiar los telsones de todo, el telson es la parte final de la cola de estos animales, ¿no? Y fíjense qué espectaculares cromatóforos que tiene ahí, ¿no? Bueno, esta es otra zoea, hay muchas variadas, lo malo es que son difíciles de identificar. Y esta zoea, de la que recientemente he sacado esta, igual le suena algo, porque es la foto que anunciaba la conferencia, ¿no? Esta también es bastante reciente, la foto, es de este año, pero del año anterior hice esta. Y esta cuenta una historia, porque son larvas, son crustáceos. Los crustáceos, a medida que van creciendo, se quitan. Estos animales viven dentro de una armadura. La armadura no crece, hay que hacer una nueva. Entonces, el animal desarrolla la armadura de abajo y cuando llega al momento adecuado, suelta la que está por encima, sale, hincha la nueva y así sucesivamente. Bueno, pues es lo que estaba haciendo este animal ya. Y esto de aquí es la armadura nueva, el nuevo caparazón, que estaba ya a punto de salir. De hecho, estos apéndices ya los está sacando de su sitio. Esto va a quedar luego la muda
que también es algo, tengo que fotografiar algún día una muda, que viene muchas veces en las muestras, y ya saldría, o sea, esta ya le quedaba poco para hacer la muda. Este es otro, una procesa, creo recuerdo, no, la procesa era la otra, esta es una callianasa, es la larva de una callianasa, es un tipo de cangrejo ermitaño. Y luego están las zoeas típicas, estas dos grandes espinas que tienen estas larvas para protegerse, luego se van encogiendo a medida que el animal se va desarrollando. Y hay varios estadios de larva zoea, aquí ya se ve como produciendo más apéndices y como los... bueno, en este caso, estas espinas, esta es de otra especie, pero aquí ya esta es una larva de estado quinto, probablemente, tienen estos apéndices aquí ya, la espina rostral está ya bastante reducida y la dorsal también. Y esto es una larva megalopa, que es el siguiente estadio de los cangrejos. Está unada, y no sé si se fijan en esto de aquí. Era aquella diatomía cuadradita que vimos al principio. Entonces, esta está a unos 5 aumentos, pero bastante menos aún. Aquí estaría por la parte ventral, se ven bastante bien ya la megalopa, ya tiene las pinzas. Sí, creo que se distinguen bien, ¿no? Las pinzas del animal. Y luego, este es el abdomen, que como saben, cuando pase a vivir en el fondo, esto se dobla y queda permanentemente debajo del caparazón. Este será, aquí tenemos un adulto de Garcinis menas, ¿no? El cangrejo común. Y esto es una megalopa, que aquí tampoco hace mucho, de un magidae. Es decir, podría ser de un centollo, tranquilamente. También podría ser de una pisa o de uno de estos. Y luego esta también es muy curiosa, es muy espectacular, es fácil de identificar precisamente por esas dos grandes espinas que tiene, tanto la dorsal como la rostral. Y este es otro ejemplar que era anterior al de antes. Y esto se va a transformar en esto, en el Porcelana platycheles, que es un cangrejo muy común debajo de las piedras. Este, que es al principio lo confundí porque parecía que no tenía ojos, y con esta mancha que tenía aquí, yo de mano pensé que podía ser un copé, pero luego vi que no. Pero luego fui descubriendo estadios posteriores de zoea, y a mí me parece alucinante cómo van creciendo los ojos, en este caso. Este ya está mucho más avanzado, se han fijado esta mancha roja que la tiene casi desde el principio, pero aquí ya tiene los ojos mucho más formados. Y luego llegamos a este ejemplar, este tiene ya unos cuantos años, y me salieron las primeras, fue también un descubrimiento muy bonito, porque esta larva fue única, solo me salió esta, y hasta unos años después no me salió el siguiente estado. Me volví loco buscándola, no encontraba que podía ser esto. La verdad es que estaba muy contento con esta foto, tiene mucho detalle y quedó muy bien. Pero es que hace como, no sé si fue el año pasado o el anterior, me salió esto. Y claro, pude identificar, efectivamente, que se trataba de una larva muy temprana de este tipo de larva que se llama la larva alima. Y claro, además esta fue bastante colaboradora y me dejó hacer este retrato, porque pertenece al orden Stomatopo. La larva alima se va a transformar en una galera, que se llama, una Scylla mantis. Se fijan, tiene estas quedas que parecen las presas de una mantis religiosa. Y luego también a destacar estos ojos alucinantes que tiene, porque estos animales además son particularmente complejos en sus ojos. Cuando son adultos, su vista tiene una vista muy avanzada y es bastante importante. Y luego en concreto aquí se ven las mandíbulas, es un predador bastante potente. Y luego las pinzas, van a desarrollar unas pinzas espectaculares que son capaces incluso de romperle el objetivo a la cámara de un fotógrafo. Así que bueno, esta es la única foto que no es mía, la que viene a continuación es de un amigo del ejército. Ella tiene unos cuantos años esta foto también.
pero la larva anterior se va a transformar en esto, en una galera. También tiene su historia. Este amigo mío bajó a 60 metros a capturar una, vive en el fango, y luego fue capaz de reproducir también subió el fango, reprodujo su medio y pudo hacer las fotos. Y este es el Ornithumácea, que son también unos crustáceos. Yo nunca los había visto, solo los había visto en fotos y bueno, en fotos no, perdón, en dibujos, y bueno, me pareció interesante. Estos van a ser mucho más, no espectaculares, porque estos también lo son, pero son mucho más comunes y mucho más variados en el Ventos. Veremos bastantes más el próximo día, ¿no? Pero los anfípodos también son importantes en el plazo, no son tan habituales, pero hay un grupo que se llama los hipéridos, creo que es Hiperia galba, que son bastante bonitos y bastante espectaculares, ¿no? Nosotros sigo sin ser capaz de no he podido identificarlo todavía, es un gamalideo, pero este también es un habitante del plazo. Y este lo hice hace poquito, me salió, ya digo que los planctónicos no suelen ser habituales, se llama Nototropis suamerlanei, y creo que lo fotografié en enero, me parece, de este año. En el orden de los isópodos, otro tipo de crustáceos, esta es una idotea pelágica, también son más comunes en los Ventos, pero también tenemos ejemplares que viven en el plancton, pero lo que tenemos de isópodos en el plancton, que son muy comunes, son estos, que son las larvas pranizas, que tienen un ciclo también de larvas mudas. Aquí tenemos dos ejemplares de distinto tamaño, y se van alternando dos estados, que es el de praniza, con que está aquí pegadito, que se llama Zufea. Van alternando estos dos estados hasta que al final, bueno, aquí vemos cómo se pegan al pez, las piezas que tiene para penetrar en la piel del pez y engancharse bien y alimentarse de él. Bueno, estos ojos espectaculares con los que localiza, evidentemente, a sus posibles huéspedes. Y finalmente, aquí tenemos una hembra, llegan a este estado en el que se transforman en una especie de bolsa de huevos y reinician el ciclo, ¿no? Esa es la foto submarina. Bueno, como les decía, los mísidos los voy a dejar para la semana que viene porque, aunque son planctónicos, pertenecen al plancton demersal, que es el plancton que vive cerca del fondo. Entonces, además son bastante curiosos, lo que decía de los tersones, que son también bastante bonitos, y tengo unas cuantas especies, así que las veremos. Además también ya me alargaba mucho si no hoy, y las dejamos para la semana que viene. Y luego tengo esta curiosa, también son bastante habituales, esto se llama larva cifonauta, y parecen, siempre me recuerda el manto de la Virgen de Guadalupe. Pero bueno, esto es una larva, todo esto aquí son cilios, creo que es esta parte de ahí es con la que va a pegarse al sustrato, y esto se va a transformar en esto, en un individuo de estos, que son briozos, ¿no? Esto es Electra pilosa, que es muy común. Y luego está otra larvita, también de este grupo de organismos, pero esta se llama larva actinotroca. Esto de aquí son cilios, y esto se va a transformar en Phoronis hipocrepia, son unos organismos que se llaman foronidrios. Y luego llegamos a los leones del plancton. Estos animales solo los había visto en dibujo y me encantó verlos de verdad, o sea, verlos vivos, y no los he visto cazando, pero sí los he visto como el resultado de la caza. Los ketognatos se llaman gusanos flecha, pero no son gusanos, tienen su propio filo. ¿Y por qué? Porque tienen estas espinas en la cabeza, y su forma de cazar es la siguiente. Cuando detectan a una presa, que generalmente son copépodos, se lanzan hacia adelante como una flecha y ensartan literalmente al copépodo con estas espinas. Son animales hermafroditas, además curiosamente estaban en periodo de reproducción. Esto de aquí son los ovarios, esto de aquí los testículos.
Bueno, aquí vemos la cabeza, estas son las espinas con las que ensarta al copépodo, y no sé si se fijan que aquí hay dientes. Las espinas dejan al copépodo justo enfrentado a estos dientes que se clavan y les inyecta una toxina que los paraliza. Y luego el animal es ingerido entero. Aquí tenemos uno haciendo la digestión, ¿no? Un copépodo. Y luego estas cositas. Seguimos viendo cosas como de otro planeta, ¿verdad? Bueno, esto se llama larva Pluteus y esto es un detalle de esta pequeña cesta que tiene, y sobre esta pequeña cesta es donde se va a ir construyendo el animal que se va a generar aquí. Esta se llama Ophiopluteus porque va a dar lugar a un crinoideo. Perdón, un crinoideo no, un ofiuroideo, a una ofiura. Aquí estas varillas se van reabsorbiendo y sobre esta cestita se van generando las placas. Y aquí ya está la zona oral, esto es la boca de la futura ofiura, y empiezan a salir los brazos, ¿no? Lo siguiente va a ser que se ve que está mucho más reabsorbido, ya se ven muy bien las plaquitas que conforman el esqueleto y las patas que empiezan a salir ya, a asomarse. Esta es la zona oral, perdón, esta es la zona oral, no, es el mismo ejemplar, en dorsal y en ventral. Y aquí ya está desarrollándose más, ¿no? Se ven muy bien las plaquitas, ya se ve en la anterior. Y aquí tengo una, que me parece bastante más bonita, que es aquí se ve la boca y ya va desarrollando los brazos. Y no sé si se fijan, aquí también me puedo evitar hacer un pequeño chiste friki. Pero las ofioras conocen a Batman antes que nadie. Esto va a ser el adulto. Este va a ser el animal adulto. Aquí tenemos otra Pluteus, pero diferente, porque esto se va a transformar en esto. Un proceso de construcción parecido. No sé si ya reconocen esto que empieza a sobresalir. El anterior estaba en el plancton, este ya estaba sobre un alga. Ya vemos las espinas mucho más desarrolladas y las placas ya se van cerrando. Esto se va a transformar, por supuesto, en un erizo del mar. Y aquí tenemos otra Pluteus, en este caso de estrella del mar. Y luego ya llegamos a los más parecidos a nosotros. Nadie lo diría, pero esto es una pendicularia, que es un animal que está en el filo de los cordados ya. Y este animal es que aquí está suelto, porque estos animales generan una especie de crisálida con varios sitios por donde entra agua que la filtra y es de lo que se alimenta. Sin embargo, en captura, el animal suelta esa crisálida y se queda solo. Aquí está la cabeza y con esta especie de cola es con lo que genera las corrientes de agua que entran en esa crisálida y con lo que se alimenta. Esta es otra, y esta además estaba reproduciéndose. Tiene esta bolsa de huevos, pero lo mismo. No hay manera de conseguir esa crisálida, que por cierto, estos son muy abundantes en el plancton, generan muchísimas de estas crisálidas, que son materia orgánica que aprovechan cantidad de otros organismos, porque bueno, esa especie de crisálidas, a base de filtrar el agua, se van llenando de sustrato, de sedimento, va cargándose de materia que al final el animal se obturan todos los pasos de entrada de agua, el animal lo que hace es la suelta, se deshace de ella y fabrica una nueva. Y luego esto, que fue el día que salimos si recuerdan el tiburón del principio de la charla, esto lo vi también ese día, esto es muy habitual verlo cuando uno se mete para adentro a aguas libres, es un taliáceo. Pero tuve suerte porque, igual que fotografié esto, que es una de las fases del animal, también dejé capturando una muestra de plancton y en el plancton me salió la otra fase. Porque esto también son dos fases. Esta, que es la fase que produce la anterior y la produce de manera asexual. Esto mide unos 3 centímetros y si se fijan en este órgano de aquí, esto que va saliendo, no sé si les recuerda a la anterior. Fíjense que la anterior
es una cadena de individuos. Cada individuo de estos se va a reproducir sexualmente. Pero son producidos de forma sexual por otro estado que es este. Que, mientras que el anterior puede medir metros de longitud, este solo mide 3 centímetros y tiene este órgano, ahora lo van a ver mejor. Esto es un super macro de ese órgano y si se fijan, estos son los individuos que luego lo único que van a hacer es crecer, desarrollarse y ganar tamaño. Y bueno, vamos a los peces, que los peces son los más difíciles de fotografiar porque duran poquísimo. En las muestras de las larvas de peces salen, pero no, tampoco tantas, y bueno, estas son las únicas que están muertas porque no aguantan, o sea, de un día para otro se mueren, pero bueno, algunas salen, algunas he logrado, no estaban muy degradadas. Y bueno, la última es una pequeña reflexión, porque en el plancton, aquí tenemos un arpacticoideo, pero salen más cosas en el plancton, cosas que no deberían de salir, como son estos 3 fragmentos de plástico. Ya saben el tamaño que tiene esto, pues este plástico, lo malo es que va a la cadena trófica. Nos comemos plástico, vamos, y esto es del Cantábrico, no es una cosa... Y bueno, para acabar, ya lo que voy viendo el tiempo, ¿no? Sí, me pasa un poquillo, pero volvemos a lo mismo, ¿no? El mar es la biodiversidad que hay ahí, es infinita, y pues les invito la semana que viene a conocer un poco. Esto se ve a simple vista, pero en estos recovecos hay mucho que ver. Y pues les invito a que la semana que viene ver lo que tengo recogido, ¿no? Y nada, pues muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Creo que no les engañé cuando les aseguré que iba a ponernos unas imágenes impactantes y sumamente novedosas y interesantes. Si tienen preguntas o algún comentario. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Cuando haces las fotos para el empleamiento, ¿te da tiempo a cambiar el enfoque sin que se mueva el bicho? ¿Cómo a cambiar el ratio de aumento? Sí, claro. Sí. Pues tienes una práctica. Te digo que lo hagan 10 minutos, ¿eh? Porque yo hago eso mismo con insectos y me cuesta trabajo a unos ratios de ampliación muy inferiores. Sí, lleva trabajo, pero se hace. Sí, ¿cómo coloreas los organismos para que mantengan los colores? O sea, ¿qué luz le pones? ¿Qué iluminación? Ah, luz blanca, luz... No es natural, es artificial, pero no utilizo flashes. Utilizo, pues hasta hace poco usaba dos focos del Ikea. que son muy populares, de hecho ya no los fabrican, ahora fabrican una versión nueva, que son un poco más potentes. Y luego aquí hay también mucho ¿cómo se llama? Mucho bricolaje, ¿no? Hay quien desmontó los anjos estos del Ikea y ponía unos LEDs, para mí son excesivos. Son más que suficientes porque, claro, esa luz hay que modularla, hay que poner difusores hay que suavizarla. El secreto es difuminar la luz. Eso es lo que me suena. Sí. Qué precioso, impresionante. Gracias. ¿Tienes un método para recoger el plancton? ¿Como el plancton? Sí, nada, el plancton se recoge con una red de plancton. La que yo tengo es muy sencilla, una que me encontré allí esperando que alguien la usara en el laboratorio del instituto, y bueno, desde entonces ya lleva bastante trabajo, y el que me queda todavía. Sí, no, pero es simplemente dejar la red pescando, bueno, ya lo sabes, bajamos a bucear y se queda ahí colgada pescando, y cuando subo la recojo y al bote. Hay veces que si no llevamos prisa, pues aprovecho porque ahí está, digamos, en estático, y luego también, yendo el barco muy lento, pues todavía hago alguna pesca más. Y luego cuando no se puede bucear, que es lo bueno, pues igual algún amigo me saca en barco, o mismamente tengo ido al puerto y pasarla cerca de la pared del puerto, y siempre sale alguna cosa. Lo bueno es esto, que hay tantísima variedad que... ¿Existen a diferentes profundidades? ¿Existen diferentes organismos? Claro. Además el mismo plancton se desplaza de arriba abajo y claro,
Pues lo mismo, más abajo, por ejemplo, en una nocturna que hicimos, que lo veremos la semana que viene, saqué una gran cantidad de mísidos porque esa noche estaba hasta arriba de mísidos, lo que es la zona que estaba cerca del fondo. Y afortunadamente me cayó que pensé que no me iba a pescar nada, pero me había llegado casi al fondo y me cogí unos mísidos fenomenales. Sí, pero el plazón se coge con red. El ventos, como veremos la semana que viene, lo cojo buceando. O sea, cuando veo algo interesante, saco el bote, al bote, cierro para arriba. Sí. Bueno, primero enhorabuena, felicito por la charla increíble. Y luego me surge una duda muy, bueno, igual es una chorrada lo que te voy a preguntar, pero en este mundo de ciencia tan desconocido para mí por lo menos, ¿tienes alguna posibilidad de encontrarte con algo nuevo, con una descripción nueva para la ciencia? Claro. Lo que pasa es que eso casi estoy más esperanzado de encontrarlo en el microeventos, que está menos estudiado que esto, que el plancton. El plancton, bueno, hay algo de... Bueno, hay bastante bibliografía, no hay tanta de imagen, generalmente las imágenes son antiguas, son dibujos, fotos hay muy pocas. Bueno, pocas, hay las fotos clásicas de microscopio, pero que bueno, que son muy valiosas, claro. Pero en Ventos sí que están saliendo cosas, bueno, tengo alguna primera cita ya del Cantábrico y igual sale alguna cosa más interesante, sí. O sea, que hay que venir el miércoles que viene. Hombre, yo voy a venir, invitados estáis. Sí. En primer lugar, enhorabuena por la exposición que se ha hecho de estos organismos que para muchos nos sirve, o sea, nos da idea de la diversidad que hay en nuestro mar Cantábrico. Y sobre todo, has aludido a algo que creo que es muy importante en estos momentos y es que hay una evolución climática interna en el mar con un aumento de temperatura que está cambiando totalmente los ecosistemas marinos. Tú desde tu punto de vista, que es con estos organismos, microorganismos, yo desde el punto de vista de las algas, he visto cómo han desaparecido en los últimos 15 años grandes algas pardas, las laminarias famosas y similares, y todo esto debido a este ligerísimo aumento de la temperatura tan importante de 1, 2 o 3 grados centígrados que hace que, en el caso de las algas hemos estudiado, no haya reproducción sexual en las mismas, con lo cual solamente permanecen las que se multiplican vegetativamente hasta que estas desaparecen totalmente. Entonces esto se va notando, ¿no? Se va notando totalmente. Creo que tú lo has notado. Sí, sin duda. Y al final va a ser importante saber lo que ha habido y lo que puede haber. Claro. Lo que viene es del mundo caliente, de los mares tropicales o tropicales. Claro. Yo cuando empecé a bucear veía algunas tauromedusa y hace décadas que no las veo. Y ahora que vuelvo a buscar por el Ventos, o sea, por el fondo y las muestras que recojo y estas tauromedusas no salen ni una. Es verdad que eran raras, pero yo las llegué a ver cuando era un chavalín, cuando empezaba a bucear. Eso ha desaparecido, no lo vuelto a ver. Sí, pues seguiré buscando, pero a ver. Muy bien. Enhorabuena de nuevo. Pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta más, comentario o algo? Bueno, pues nada, muchas gracias Ricardo y quedan emplazados para la semana que viene para ver la microfauna del Ventos. Gracias.